Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos del Colegio Alexander von Humboldt? Quien les habla es el profesor Fran Carlos, ya muchos de ustedes me conocen. Y bueno, estoy bastante contento, bastante alegre por encontrarnos mediante este medio virtual, el cual es sumamente muy especial porque es producto de la organización que hemos tenido todos los profesores del colegio para poder trabajar de esta manera y que su aprendizaje no se vea afectado pues en esta situación muy complicada, ¿no? Una situación que ha sido generada pues por el virus, por el COVID-19 y acatando pues las medidas que ha dado el gobierno. Por ese motivo nosotros tenemos que ser conscientes que no podemos parar de trabajar. Ustedes no pueden perder el año y a la vez también pues los profesores estamos poniendo mucho esfuerzo, estamos redoblando esfuerzos, incluso el triple de esfuerzo de lo que era la clase presencial para poder llevarles a ustedes este trabajo que está hecho con bastante esfuerzo y a la vez también con todo ese ánimo, ¿no? De poder contribuir en su educación. Bien, chicos, como ustedes saben, yo en el colegio siempre enseño los cursos de historia, geografía y también por ahí economía. Y por ese motivo, este año nosotros vamos a trabajar el curso de historia, economía, ¿no? Y lo que ustedes ya conocen. Eh, en esta ocasión vamos a trabajar el curso de historia con una novedad, que este año nosotros vamos a trabajar historia universal. Así es. Y a la vez, en el primer bimestre también se va a tratar el curso de economía. Es algo sumamente nuevo para el primer nivel porque eran cursos que solamente se solían tocar en el segundo nivel. Entonces, para poder ajustarnos a estas nuevas medidas, hemos visto pertinente organizar todo un conjunto de temas que nos van a servir pues para poder trabajar, chicos, ¿ya? Ahora, el propósito del video no es que tú me veas en todo momento, sino que tú también vas a trabajar en esta clase, ¿ya? Conforme yo te vaya explicando estas diapositivas, va a haber una actividad que tú vas a realizar en tu cuaderno, ¿sí? Así que todo lo textual que tú encuentres en estas diapositivas, por favor, cópialo a tu cuaderno, ¿ya? Porque todo va a ser evaluación. Hay diferentes medios para poder revisar tus trabajos, ya sea prácticas, ya sea pues tareas, ya sea el cuaderno mismo. Entonces, te voy a pedir que todo lo textual que tú encuentres, pásalo a tu cuaderno, por favor, ¿ya? Que va a ser una nota más. Otra cosa más. Los temas que estamos realizando en estos días van a servir en un primer lugar al reforzamiento de los temas que se han enviado de manera anticipada. ¿Te acuerdas tú que has recibido fichas de trabajo? ¿Te acuerdas que tú has recibido actividades antes, desde el mes de marzo incluso, en la cual habían actividades? Claro, habían preguntas, no habían cuestionarios, etcétera. Con estos videos tú vas a poder reforzar estos temas, te vamos a explicar y a la vez también vas a tener la opción de poder corregir esas hojas de aplicación. ¿Sí? Es decir, si de repente te has confundido alguna respuesta, ya pues corrígelo. Esta es tu oportunidad porque también vas a escuchar explicación que abarca ello. Entonces, una vez más te digo, atento a la explicación. No hay problema si en caso no entendiste muy bien porque hay esa ventaja, ¿no? De utilizando estos videos, tú puedes darle pausa y puedes retroceder el video. ¿Me dejo entender? Y si no, también tú puedes, digamos, poner tu comentario o sugerencia en YouTube, yo lo voy a contestar, o en todo caso también hacerme llegar mediante el WhatsApp. Ojo, las tareas y también las actividades se van a hacer llegar a mi persona mediante el WhatsApp, ¿no? Ya los encargados, los profesores tutores, más o menos van a dar ya las indicaciones. Bien, chicos, entonces, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre historia universal. La siguiente semana vamos a hablar sobre economía. Y en esta ocasión abarcan dos temas que van a servir a modo de refuerzo, a modo de repaso. Vas a estar muy atento, ya te he dicho, van a haber actividades que tú vas a realizar ahora y que luego ya te voy a revisar. Y espero pues que le tomes todo el ánimo debido, todo el empeño debido, porque créeme que es un sobreesfuerzo que estamos haciendo los profesores con mucho cariño y con mucha dedicación, porque estamos conscientes de que todos tenemos que poner
de nuestra parte para salir de esta, ¿no? Como sociedad, como población, como colegio, ¿no? Y como país también, claro. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con la primera clase de historia. Ojo, el tema número 1, la prehistoria, ¿ya? O también, como algunos historiadores la han llamado, la comunidad primitiva. Y tú estás viendo la imagen en esta diapositiva eh, y en tu cabeza seguramente viene rápido la palabra evolución. Claro, porque mira, estás evidenciando ahí, mira, ahí te dejo ver la imagen. Tú dirás, profesor, el del comienzo es un mono. Parece, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. Parecido al mono. Por eso que muchas personas piensan de manera errónea que cuando les hablan de evolución piensan que el hombre provino del mono y no es así. Nada que ver, no tiene nada que ver con el mono. Es una especie totalmente distinta. Parecida puede ser en sus inicios, pero distinta. Entonces, profesor, pero ¿para qué me menciona esto? Sí, pues porque en la prehistoria se estudia más que todo desde los inicios de la humanidad. Cómo es que apareció el primer hombre, cómo ha ido cambiando, cómo era su estilo de vida, a qué se dedicaba, en qué trabajaba, cómo se organizaba. Siempre habrá tenido las mismas características que nosotros, siempre. O sea, esas preguntas ahora nosotros las vamos a resolver. ¿Cómo es que el hombre ha ido aprendiendo? ¿Cómo es que el hombre ha ido adaptándose a este medio? Así es. Entonces, es por ello que en la imagen que aparece en esta diapositiva, mira, ahí dice Australopithecus, dice Homo habilis, dice Homo erectus, dice Homo sapiens neanderthalensis, ¿no? O también llamado Homo sapiens neandertal, Homo sapiens hombre pensante. Y el último que es el Homo sapiens sapiens, nosotros pertenecemos justamente a esa especie, ¿no? Del hombre, el Homo sapiens sapiens, hombre doblemente pensante. Entonces, si yo he puesto esta imagen, es para que tú te des cuenta que a través de los millones de años, porque el hombre más o menos tiene aquí en la Tierra una antigüedad de 2,5 millones de años, el hombre con el pasar del tiempo ha ido cambiando de características. Claro, si al comienzo de repente tenía características como en los primeros, como en Homo habilis, por ejemplo, Homo habilis que significa hombre hábil, porque fue el primero en hacer sus herramientas de piedra, y mira sus características, ¿no? Más parece un animalito, parece. Pero fíjate, camina en dos patas, su postura está más erguida. ¿Verdad? No es la misma postura pues que un monito. Un monito es otra cosa, un simio, un chimpancé es otra especie de, ¿no? de ser vivo. No confundirte, por favor. Y mira, ¿no? Cómo ha ido cambiando sus características físicas y también, de hecho, va a cambiar la parte cerebral también, el pensamiento, el razonamiento. ¿Cómo se habrá organizado con el resto de hombres? ¿Qué cosas habrán realizado? Ya, pues eso te voy a explicar ahora. El hombre ha ido pasando por etapas. Claro, te he dicho más de 2,5 millones de años. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Vamos a empezar con esta clase. Ya sabes, anda anotando. Todo lo textual que tú encuentres en la diapositiva, anótalo a tu cuaderno. Ya está. Ahora sí. Entonces, continuamos. El tema, ahí está, la prehistoria. Mira, desde hace 2,5 millones de años, 2,5 millones de años, hasta los 5,000 años. Ojo, ahí debió haber ido antes de Cristo. Claro, toda esta etapa de la prehistoria va desde los 2,5 millones de años hasta los 5,000 años antes de Cristo, es decir, A.C. Ahí faltó la A. Ahí tú le agregas, no hay problema. ¿Verdad? No creo que sea un gran esfuerzo, ¿verdad? Claro, lo hice para comprobar que estás atento al video, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistió? Mira, la prehistoria fue la primera forma de organización económica y social en la historia de la humanidad. Quiere decir que este periodo enorme de tiempo ha servido para que por primera vez los primeros hombres de la historia puedan organizarse. Así es, puedan trabajar, puedan vivir. Porque aquí en esta época, déjame decirte que los hombres tenían que estar siempre en grupo, no podían estar solitos. ¿Por qué? Mucho peligro, pues muchas amenazas en la naturaleza. El hombre tenía que sobrevivir de la naturaleza. Al hombre no le pagan, ni siquiera tienen la idea de lo que es el dinero.
¿Me dejo entender? Entonces, la idea en ese tiempo es justamente qué cosa. Ver qué cosa voy a comer, cómo voy a sobrevivir, qué cosa voy a cazar, qué animales o qué plantas puedo comer. ¿Te das cuenta entonces? Chicos, esta fue la primera forma de organizarse del hombre para poder subsistir. Profe, esta es la primera. ¿Y cuál es la segunda? La segunda fue cuando el hombre ya tiene un montón de conocimientos y a la vez también el hombre ya sabe producir alimentos y otros recursos. Y ahí es donde va a haber gente que tiene más recursos y gente que tiene menos recursos. Y la gente que tiene más recursos se va a aprovechar de la gente que tiene menos o que no tiene nada. Y la gente que no tiene nada va a empezar a trabajar para el que tiene un montón de recursos, ya sea alimentos, herramientas, tierras. Y ahí comienza otra etapa llamada el esclavismo, que más adelante te voy a explicar un poquito sobre eso y las grandes culturas que aparecieron. ¿Sí? Entonces, la prehistoria ya es la primera etapa de la historia de la humanidad. Y mira, también se le llama comunidad primitiva. Las personas que estudiamos historia, más que todo lo llamamos la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque fue una comunidad en la cual los hombres iban organizándose. O sea, es parte de la historia también. Porque la palabrita prehistoria, pre quiere decir antes, antes de la historia. Algunos historiadores dicen, no, esa parte de la comunidad primitiva, eso no es historia. ¿Por qué le dicen? Porque no hay escritura. ¿Me dejo entender? Y para algunos historiadores, la historia comienza cuando se crea la escritura. Ahí comienza la historia. Profe, y lo que está antes, lo que está antes para esos historiadores se llama prehistoria. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me entienden por ahí? Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Por si acaso, en cuanto a sus nombres, yo sé que hay chicos nuevos, algunos ya me conocen, de hecho que sí ya me conocen. En la siguiente clase voy a tener la lista completa, por si acaso, de alumnos, ¿ya? Ahí los voy a llamar ahí a cada uno, ¿no? Para saber que están viendo el video, ¿ya, chicos? A ver, ¿qué características tenía este periodo? Mira, el hombre está en constantes cambios físicos y biológicos en sus inicios. ¿Qué quiere decir el hombre? Si el hombre, mira, en esta imagen, fíjate nomás, el Homo habilis, que fue el primer ser humano, ojo, profesor, no es el Australopithecus, no, luego te explico por qué. Pero el primer ser humano, el Homo habilis, mira sus características. Mira, bastante vellosidad en el cuerpo, ¿no? Claro. Hoy en día nosotros no tenemos eso. Pero en aquel tiempo, mira, mira la forma también de su boca, como que más ancha, ¿no? Como que sus dientes fueran grandes. Sí, pues seguramente porque no había fuego en esa época y no podían cocinar sus alimentos. Ajá, entonces era necesario que tengan esos dientes. Y mira, con el pasar del tiempo, mira cómo ha ido cambiando. En el Homo erectus tiene menos vellosidad, menos pelos en el cuerpo. Fíjate en el Homo sapiens. Y fíjate ahora en el Homo sapiens sapiens. Te das cuenta cómo ha ido cambiando y eso no ha sido de la noche a la mañana. Eso ha sido producto de qué? De la evolución. El hombre ha ido evolucionando. Profe, ¿y cómo se ha creado el hombre? ¿Ah? ¿Será cierto eso de Adán y Eva? Ya, yo simplemente te puedo decir que en temas religiosos, ya de la creación del hombre por Dios, es una cuestión de fe, ¿sí? Y te lo digo esto porque ya eres estudiante de secundaria. Es una cuestión de fe. Si tú crees que Diosito ha creado todo lo que existe, está muy bien, excelente, ¿sí? Pero también ten en cuenta que hay otra explicación más, ¿sí? Ya es cuestión, ya digamos, lo religioso, algo personal. En eso sí, yo no me meto, ya es algo tuyo, es algo propio también, ¿no? Entonces, siempre es bueno compartir algunas opiniones más. Bien, chicos. Entonces, ¿qué otra característica? El hombre lucha contra la naturaleza. Eso, constantemente. Profe, ¿cómo? ¿Con espada? No, sino que el hombre tiene que aprender a vivir en el medio. ¿No ves que se encuentra por ahí de repente con mamuts, se encuentra con tigres dientes de sable? ¿Te das cuenta? Tiene que luchar contra ellos para matarlos y comer de eso, pues. Claro, se reúne un grupo de gente, se reúnen bandas, van a matar a un mamut y luego se reparten, ¿no? ¿Sabes qué? Para ti una piernita, para ti toma esta presa, ¿no? Tú que eres el jefe, a ti te corresponde más de repente. ¿Te das cuenta entonces? Así más o menos es la lucha contra la naturaleza, es la contradicción principal que hay en esta época. Acuérdate de eso porque te voy a preguntar. Acuérdate de eso. No hay gobierno, al hombre no le preocupa gobernar. Fíjate bien, ¿eh? Al hombre no le preocupa gobernar. No es que yo quiero ser presidente, yo quiero ser rey. No, no, eso no hay en esa época. ¿Ya?
No existen clases sociales en esta época, en la prehistoria no hay. No hay de aquellos que dicen, ah, yo quiero tener más, o me quiero adueñar de estas tierras, me quiero adueñar de esta cueva. No, no, no hay eso. Todo lo que hay en la naturaleza es para todos. O sea que hay una propiedad colectiva. ¿Ya, chicos? El trabajo también es colectivo. ¿No ves que andan en grupos? Andan en bandas, en grupos de personas para poder trabajar. Y las herramientas principalmente son hechas de ¿qué? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ahí dice pues, ¿no? Ahí dice, ¿de qué están hechas? De piedra. ¿Sí? Están hechas de piedra. En la imagen que tenemos ahí, mira, hay dos personas. ¿Y qué querrán hacer? Y fíjate en la pared, ¿eh? Como que están haciendo dibujitos, ¿no? Mira, te señalo por acá con el cursor. Mira, acá. ¿Te das cuenta? Ahí más o menos están haciendo dibujitos. ¿Y qué querrán hacer ellos? Bueno, de repente quieren crear fuego. ¿Quién sabe? Es una idea. ¿Y dónde están? ¿En una casa? No. Se ve que es una... ¿Qué cosa es? Una cueva, claro, pues. Ahora, vamos a ver cuáles han sido las etapas por la cual ha pasado la humanidad en sus inicios, es decir, en la prehistoria. ¿Cuáles son las etapas de la prehistoria? A ver, me voy por acá ahora, me voy por acá. A ver, chequéame. Ahí está, ¿eh? Ya más o menos poco a poco ya voy manejando la tecnología también. Entonces, chicos, la humanidad en sus inicios, es decir, en la prehistoria, ha pasado por tres etapas. Así es, tres etapas. Uno, paleolítico, que significa antigua piedra. Dos, mesolítico, que significa edad de piedra media. Y por último, el neolítico, que significa periodo de nueva piedra. Neo, nueva. Lítico, piedra. Neo, nueva. Lítico, piedra. Entonces, edad de piedra nueva, ¿no? Se podría traducir de esa manera. Entonces, profe, pero ahí dice antecedentes. Sí, pues, porque justo era lo que te comentaba. Antes que apareciera el primer ser humano, pregunta, ¿a quién o quién era el primer ser humano? ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? El Homo habilis, pues chicos, el hombre hábil, aquel que realizó las primeras herramientas de piedra, el Homo habilis. Él fue considerado el primer ser humano. Él se encontró justamente en la zona de Kenia y en África. Por eso se dice que África es la cuna de la humanidad. Y ahí viene, pues. Profe, ¿y cómo saben que fue el primero? Sí, pues porque aquí hay una ciencia que interviene bastante, que ayuda muchísimo en el estudio de la historia. ¿Cuál es esa ciencia? La arqueología. La arqueología es una ciencia que ayuda justamente a descubrir cuál es la antigüedad de las cosas. Entonces, según la arqueología, el Homo habilis se encontraron por ahí de repente herramientas de piedra, encontraron restos óseos, es decir, huesos en aquella época, que aplicándole pruebas, más o menos dan esa antigüedad, ¿no? De más de 2 millones de años. ¿Te das cuenta? Entonces, antes que aparezca el Homo habilis, había un ser vivo muy parecido. Algunos científicos dicen que nosotros provenimos de ese ser vivo. Profe, ¿cuál es? ¿Cuál es? El Australopithecus, que es una especie, es un ser vivo, que pertenece también a nuestro género, se podría decir. ¿Por qué? Porque era un ser vivo que también caminaba así, en dos extremidades, también tenía una postura erguida, tenía características muy parecidas a las del ser humano. Y mira, ahí he puesto una imagen del Australopithecus a la cual le pusieron Lucy, porque se dice que era del género femenino y porque el nombre de la arqueóloga que más estudió estos restos se llamaba Lucy. O sea, no vayas a pensar, profe, ¿y cómo sabían su nombre? Eh? No, no, nada que ver, no vayas a pensar eso. ¿Ya? Claro, no hay forma de saber su nombre. ¿Ya? Entonces, gracias a la arqueóloga que la estudió, que también se llamaba Lucy, también le pusieron el nombre de Lucy. Entonces, Lucy es una Australopithecus que está antes que aparezca el primer ser humano. Por eso que algunas la llaman, o algunos lo llaman, la madre de la humanidad. Muy bien, chicos. Ahí está. Bien. Ajá. Etapas de la prehistoria. Entonces eran tres, ¿verdad? Claro. Vamos a ver la primera etapa, chicos.
De repente, hasta aquí puedes hacerle pausa, ¿no? Y de repente copiar en tu cuaderno o como tú desees. Ya todo va a depender de ti. Ustedes ya son chicos ya de primer nivel, chicos de secundaria, ustedes ya son más autónomos, ustedes son muchachos ya que tienen toda la capacidad de poder realizar por sí solo todas sus actividades. ¿Ya? A ver, periodo paleolítico. Paleolítico, paleo significa antiguo. Y lítico viene del lito que significa piedra. Entonces, piedra antigua. ¿Sí? Más o menos duró de 2 millones de años antes de Cristo hasta los 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Ojo, todo esto es aproximación, no hay nada exacto. Fue el periodo más largo de la prehistoria, o sea, el paleolítico es el que ha durado más. El hombre era nómade. Profe, eso ya creo que lo he escuchado en la primaria. Claro, tú puedes decir, profe, en la primaria he escuchado así, pues. ¿Qué significa nómade? ¿Mm? ¿Qué significa? Claro, ¿verdad? Claro, muy bien. Significa que es aquella persona que se traslada de un lugar a otro en busca de, ¿qué cosa? En busca de alimentos, pues. Claro. Profe, pero ¿por qué tiene que hacer eso? Porque no sabe producir sus alimentos. El hombre en aquella época no sabe cómo de repente hacer que dos carneritos puedan tener crías. O no sabe cómo hacer de repente, o no sabe cómo cultivar de repente semillas y que salgan verduras o que salgan frutas. El hombre no sabe eso. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso que cuando se le acaban los alimentos en un lugar, ya se me acabó, ¿ahora qué tengo que hacer? Me voy a otro lugar a conseguir alimentos. Por eso es nómada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más dice? Se dedica a actividades como la caza, la pesca y la recolección. ¿De qué, profe? ¿Qué cosa recolecta? Frutos, pues frutos, verduras, vegetales para poder comer, ¿no? Ahí solito hace su ensalada y se lo come bien rico. Cuando va a cazar animales también, cuando va a cazar animales tiene que hacerlo en grupo y obviamente que cuando se come esa carne, se lo come crudo al comienzo. Profe, pero qué ocioso, ¿acaso que no quería cocinar? No, no es que no quería cocinar, sino que no sabía, no sabía cómo hacerlo. ¿No ves que el hombre en sus inicios recién está conociendo el mundo? Recién se está adaptando, está descubriendo las cosas. Por eso que al inicio, el hombre, el primer hombre, sobre todo el Homo habilis, él se comía nomás las cosas crudas. ¿Te imaginas cómo la carne cruda pasaba a su estómago, cómo lo masticabas? Por eso tenía que tener dientes grandes para poder masticarlo. Y cómo pasaría también a su estómago. La digestión era muy dolorosa, según algunos arqueólogos pueden deducir. Profe, ¿y cuándo mejoró eso? ¿Cuándo qué? ¿Cuando descubre él? ¿O cuando domina o cuando maneja qué cosa? El fuego. Claro. Ahí es justamente donde el hombre ya experimenta nuevos estilos de vida. ¿Ya? Ahorita te explico eso. A ver. ¿Y qué más? Claro, es un periodo de aprendizaje. Evidencias. A ver, profe, ¿qué quiere decir evidencias? Claro, o sea que son pruebas, ya son pruebas que la arqueología ha encontrado y que aplicándole justamente algunos exámenes de antigüedad pueden darnos a entender que en esa época ya había el ser humano y con ciertas características. ¿No? La arqueología es muy asombrosa y actualmente la arqueología, sobre todo en el sector minero, tiene bastante reconocimiento. Así que si tú quieres, estudias arqueología, o si no, también historia también, depende de ti, claro. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está. A ver, ¿qué pruebas encontró la arqueología para decir que el hombre ya estaba en esa época? Mira, está por ahí el Homo habilis. ¿Qué significa Homo habilis? Hombre hábil, pues claro, eso significa. ¿Dónde se encontró? En Kenia. ¿Dónde queda Kenia? África. África. ¿Ya, chicos? En África. Ahí está. ¿Y por qué se le recuerda bastante a él? ¿Por qué esa importancia? Porque fue el primero en crear herramientas de piedra. Mira, por ejemplo, hay una imagen aquí arriba, te señalo con el cursor, ahí está. Mira el Homo habilis. Mira cómo coge dos piedras y la está trabajando. Profe, ¿está jugando los carritos? No, 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 está trabajando, está viendo cómo esta piedra me puede servir a mí. Sí, pues de repente si la piedra tiene filo, me paso por la piedra y me cortó. Uy, de repente está sangrando incluso. Entonces, me dejo entender, está viendo qué utilidad le puede dar esa piedra.
Por eso que la piedra, aunque te parezca mentira, pero resultaba siendo una herramienta muy asombrosa en esta época. Así es. Entonces, mira, luego de que el hombre hábil ya fue cambiando, fue evolucionando, ¿a partir de qué, profe? A partir del dominio del fuego. Más adelante, el ser humano comienza a dominar el fuego. ¿Y eso lo hace quién? El Homo erectus. Profe, qué gracioso nombre, ¿eh? Homo erectus. Sí, pues le decían Homo erectus, es decir, hombre erecto. Profe, ¿qué está hablando, profe? Sí, pues, porque su postura era erecta. Él ya caminaba de forma recta. No andaba así agachado de repente como al inicio. Ya andaba ya con una postura recta. Por eso, hombre erecto, Homo erectus. Y a él se le recuerda bastante porque él comenzó a dominar el fuego, que es algo sumamente interesante. No solamente es decir, ah, profe, dominó el fuego y punto, sino que hubieron ciertas consecuencias. Profe, como que, claro, de lo que antes el hombre comía carne cruda, ahora con el fuego va a comer qué cosa, carne suave, hasta incluso más agradable. Ya no va a necesitar pues que sus dientes sean grandes para poder triturar esa carne. Ahora esos dientes, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Se van a achicar, van a cambiar con el tiempo. La digestión va a ser más provechosa. Siendo carne cocida, se aprovechan mucho mejor los nutrientes, más proteínas, más vitaminas, y eso favorece ¿a dónde? Al cerebro. Y si favorece al cerebro, entonces el hombre va a tener más capacidad de ¿qué? De razonar, de pensar, de imaginar. Ajá, entonces, mira tú cuáles han sido las consecuencias de crear o de dominar el fuego, que es la palabra más correcta, dominar el fuego. Espero que hayas puesto atención a esas consecuencias del fuego porque te voy a preguntar. ¿Ya? Vienen actividades más abajo y te voy a preguntar, así que espero que le hayas puesto mucha atención. Ahora, luego, el Homo sapiens, o también hombre pensante, cuyos restos se encontraron en Alemania. Y fue muy importante porque se encontró evidencias de que él era el primero, ¿en qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Patito? No, no es patito, sino que el hombre comenzó a hablar, a articular palabras. Ah, ¿qué, profe? ¿Qué? O sea que antes no hablaba. Se comunicaba así, pero no hablaba. ¿Y cómo se comunicaba? Mediante gritos. Así tipo Tarzán gritaba, claro, pues. Tipo Tarzán así se comunicaba con puro grito, imitando sonidos. Pero con el Homo sapiens neandertal que se encontró en Alemania, ahí hay evidencia de que el hombre ya supo hablar. Profe, ¿tiene que ver eso en algo lo que dominó el fuego? Sí, pues tiene que ver bastante. ¿No es que el cerebro se desarrolló bastante? Claro. Y hay más capacidad de razonamiento y por lo tanto hay una evolución en cuanto a la expresión del ser humano. Es por eso que el fuego fue maravilloso, ¿eh? Por más sencillo que tú lo veas, fue maravilloso en esa época. Y por último está el hombre actual, el Homo sapiens sapiens. Ese es el hombre actual, ese somos nosotros. Si a ti te preguntan qué cosa eres tú, ah, ya, yo soy Homo sapiens sapiens. Eso eres tú. ¿Ya? Y las evidencias de los primeros Homo sapiens sapiens están justamente en Francia, ¿no? En la zona de Cro-Magnon, así se pronuncia Cro-Magnon, que está en Francia, ahí se encontraron las primeras evidencias. Y junto a esas evidencias, a esos restos humanos, se encontraron ¿qué cosa? Estatuillas. ¿Qué más se encontraron? Por ejemplo, arco y flecha también. O sea, que el hombre lo utilizaba para cazar. Y estatuillas como, por ejemplo, mira lo que te presento por acá. Aquí abajo en esta imagen, ¿no? Más o menos, ¿qué representa esta imagen? ¿Ah? A ver, fíjate más o menos qué puede representar. Es la de una mujer, ¿no? Y si tú la ves bien, fíjate bien, mira, si tú la ves muy bien, representa a una mujer robusta, o sea, ella con apariencia de ser madre. Y es que en esa época era muy necesario que el hombre pueda reproducirse, mantener la especie, porque era muy peligrosa la naturaleza. Profe, pero aparece la mujer desnuda. Sí, pues, pero en esa época no hay esa idea, pues, ¿no? De que de repente es algo incorrecto o que de repente es pecado andar así, no, no. En esa época lo están viendo como algo sumamente natural y a la vez también la mujer está siendo valorada como un medio para que la especie siga manteniéndose.
Profe, ¿y qué? ¿Por qué no hacían una mujer flaquita? Bueno, si te pones a pensar en eso, y si lo pensamos ahora también, pues como que una mujer sumamente delgada, muy, muy, muy delgada, de repente no puede resistir bien el parto. Tal vez puede ocurrir eso. De repente no aguanta bien, de repente en pleno parto se muere nomás. Entonces, se ponen a inducir algunos científicos de que en aquella época era preferible que la mujer sea así robusta, para que aguante mucho mejor los partos, para que tenga muchos hijos, ¿no? Y así se pueda mantener la especie humana, ¿no? Entonces, a estas estatuillas las llamaron las Venus paleolíticas. Venus, porque Venus es el nombre de una diosa, ¿no? Diosa de la fertilidad. Entonces, Venus paleolítica, diosa de la fertilidad paleolítica, hecha de piedra, ¿no? Diosa de la fertilidad hecha de piedra. Esas son las estatuillas del Homo sapiens sapiens. Bueno, tenemos las dos últimas etapas. El periodo mesolítico, que duró de los 10.000 años antes de Cristo a los 8.000, y el periodo neolítico. ¿Ya? En el periodo mesolítico, le dicen mesolítico porque meso significa en medio, es una época que está en medio entre el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Más o menos ha tenido una duración de 2.000 años. Recuerda que esto es aproximadamente. ¿Ya? Entonces, fue una época de grandes cambios, ¿no? El hombre ahora ya no solamente caza y recolecta, sino que ahora el hombre practica horticultura y pastoreo, que es algo muy distinto a la agricultura que viene más adelante. Es algo muy distinto porque la horticultura, si bien es cierto, el hombre comienza a conocer ciertos alimentos y a ver cómo producirlos, pero solamente en pequeños espacios, es decir, en pequeñas huertas, por ejemplo, en el caso de la horticultura. Por eso horticultura viene de huerta. O sea, son pequeños jardines, ¿no? Donde el hombre pues va cultivando algunas semillitas, ¿no? Y van saliendo algunos alimentos. El hombre poco a poco está conociendo. Igualito pasa con el pastoreo. El pastoreo consiste justamente en la crianza de algunos animales, pocos animales. No es como la ganadería. La ganadería sí es crianza de cientos de animales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de vacas, 300, 400 vacas. En cambio, el pastoreo, si hablamos de vacas, pues sería 3, 4 vaquitas. ¿Te das cuenta de esa gran diferencia? Entonces, el hombre aquí ya, producto del aprendizaje, sabe ya producir algunos alimentos. Por último, mira esas construcciones. Justo he visto, he puesto por acá una imagen de una especie de templo, o si lo quieres llamar semitemplo, porque son dos piedras gigantes y encima hay otra más todavía que sirve a modo de techo. Se llamaban los dolmen, han sido encontrados en África, en Asia, en Europa. Y algunos científicos dan a entender que sirvió así a modo religioso, ¿no? Pero lo sorprendente está en eso, ¿no? ¿Cómo es que han podido elaborar esa construcción? Profe, ¿extraterrestres? No, no nada que ver, sino que ahí tiene que ver bastante el trabajo de cientos de hombres para poder levantar esas piedras. Y de hecho ya para esta época, ya si te digo que se encontró en Europa, en Asia, en África, quiere decir que el hombre ya salió de ¿dónde? Salió de África, ya salió de África, ¿sí? Última etapa de este temita, última etapa del periodo neolítico de los 8.000 a 5.000 años antes de Cristo. Ya el hombre ahora sí ya tiene todo el aprendizaje, ya tiene todo el aprendizaje, ya el hombre ha tenido grandes conocimientos ya en lo que ha vivido. El hombre sabe construir aldeas, sabe construir ciudades, o sea que ya se queda en un solo lugar, claro. Y cuando el hombre ya no se mueve a otro lugar, solamente se queda a vivir en un solo lugar, ¿a eso cómo se le llama? Yo sé que tú lo has escuchado, claro, en primaria. Lo opuesto de nómade, lo opuesto. Se llama ser sedentario. Se llama ser sedentario. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el hombre ya sabe producir sus propios alimentos. El hombre ahora va a practicar ¿qué cosa? Va a practicar agricultura y ganadería, que es algo muy distinto a la horticultura y pastoreo. Es algo muy distinto. Porque en la agricultura el hombre ya produce alimentos, siembra, por ejemplo, cultiva en grandes extensiones de tierras, chacras inmensas, ponte a pensar así nomás como para que me entiendas.
Y en el caso de la ganadería, comienza a crear pues cientos de animales. Ya tiene alimentos, ¿no? Entonces, ya tiene todo lo necesario para quedarse en un solo lugar. ¿Para qué va a ir a otro lugar? ¿Para qué? ¿Me dejo entender? Entonces, el hombre se vuelve sedentario. Hay mejores herramientas ahora. Ya no las piedras ya toscas, ¿no? Ahora piedras ya bien hechecitas, pulidas, con bastante trabajo. Y producto de todo esto, chicos, surge algo muy importante que tienes que recordar, y con eso termino este tema. El excedente económico. Aquí surge el excedente económico. Profe, ¿y eso qué cosa? Y mira, dice entre paréntesis, importante. Profe, ¿y por qué es importante? Para empezar, el excedente económico es algo que sobra, algo que me sobra, algo que se va acumulando. Sí, porque el hombre no ves que practica agricultura y ganadería, ahora va a tener un montón de alimentos, o de repente no solamente alimentos, va a tener también herramientas, va a tener tierras, va a haber gente que tiene toda esa gran cantidad de recursos, mientras va a haber otra cantidad de gente que tiene poco o no tiene nada. Entonces la gente que tiene más, mira, fíjate cómo es, cómo se va generando. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene poco o no tiene nada. Y esa gente que no tiene nada tiene que trabajar para aquellos que tienen más. ¿Me dejo entender? Mira lo que produce el excedente económico, mira lo que produce. Y es más, la gente que tiene más recursos, va a querer qué cosa? Va a querer que haya una institución que los defienda. Claro, ¿cómo se llamará esa institución? El Estado, el gobierno. ¿Me dejo entender? Ahí surge el Estado del gobierno, la necesidad que alguien gobierne y que defienda a la gente que tenga más. Así es. Entonces, chicos, profesor, ¿qué más? ¿Solamente el Estado? No. Porque cuando surge el Estado, se cree el Estado, también va a aparecer otro elemento que va a servir para defender al Estado. ¿Qué cosa es? El ejército. Y si hay ejército, hay guerras. Y ya es así, chicos, es así como que se va entrando ya a otro modo de vida. Se va entrando a otra forma de organización económica. Ahora van a haber personas que van a trabajar para otras. Y es más, hay personas que van a ser, digamos, van a pasar a ser propiedad de otras personas. Profe, ¿eso no son esclavos? Eso, exacto. Son esclavos. Y ahí comienza otro tipo de vida. ¿Me dejo entender, chicos? Así va terminando este primer periodo de la historia. Yo sé que es extenso, yo sé que es sumamente extenso, pero recuerda, son 2,5 millones de años. Es bien complicado resumir todo esto, es sumamente complicado. Los primeros videos, sobre todo, van a ser un poco trabajosos, ya después, un poco más sencillo. Entonces, esto es para que sirva ya a modo de estar calentándonos, ¿no? Ya de entrar ya de lleno a nuestros estudios, ¿no? Tanto mira que hemos perdido, lamentablemente nosotros no lo hemos querido, ya ha sido una cuestión ya propia de la coyuntura, propia de la situación que estamos viviendo. Bien, chicos, entonces vamos a pasar a la actividad que tú vas a realizar. Ahí está. Fíjate, en la actividad que dice, en tu cuaderno completa el siguiente cuadro. Profesor, ¿qué voy a hacer aquí? Debajo de cada pregunta vas a poner la respuesta. Nada más. Eso es todo. Debajo de cada pregunta vas a colocar tu respuesta. Vas a escribir. Nada más. ¿Por qué el hombre se convierte en sedentario? Ahí está, ya te expliqué hace un momento. Y si no me escuchaste, no lo entendiste bien, retrocede el video, no hay problema. Eso es lo bueno de este medio. ¿Qué consecuencias trajo el excedente económico? Ajá, maravilloso. También justo hace un momento lo acabo de explicar. ¿Y cuáles son las etapas de la comunidad primitiva? Facilito, regalado esta primera parte de la actividad. Así que yo te recomiendo que le pongas pausa a este video y que te pongas a trabajar tu cuaderno, o de lo contrario, puedes también trabajarlo al finalizar el video. Eso ya te lo dejo para ti. ¿Se entendió o no?
Está bien sencillito, chicos. Una actividad más fácil no puede haber. ¿Ya? A ver. Vamos a reforzar rápidamente el tema número 2, que viene a ser el esclavismo. Profe, creo que lo mencionó hace unos segundos. Sí, pues lo he mencionado. Que fue una nueva forma de organización social en la historia de la humanidad. La segunda. ¿Cuál era la primera? La primera era la prehistoria. La prehistoria, la comunidad primitiva. Claro, donde el hombre estaba comenzando, ¿no? Haciendo su proceso de cambios físicos, ¿no? El hombre iba aprendiendo de la naturaleza y todo eso. Ahora es el esclavismo. Y todo eso fue producto de la aparición de qué? A ver si me has entendido. ¿Cuál fue esa palabrita que te expliqué último en el tema de la comunidad primitiva? ¿Mm? ¿Recuerdas cuando el hombre se hizo sedentario y cuando el hombre ya sabe de agricultura y ganadería? ¿Ya sabes? ¿Mm? El excedente económico. Claro, pues, aquello que sobra, aquello que le sobra al hombre, producto, pues, justamente de haber desarrollado agricultura y ganadería. Va a haber gente que tiene más, gente que tiene menos o que no tiene nada. Surge el Estado, hay gente que justamente está para gobernar y otra gente que está para ser gobernados. Así es. Entonces, a este periodo también se le llama historia antigua. Profe, historia antigua. Sí, pues ya algunos historiadores dicen que aquí comienza la historia. ¿Por qué? Porque ya aparece la escritura. ¿No es que te comenté al inicio? Eso es. Y justo miren las imágenes, ¿eh? Miren las imágenes, mira cómo algunas personas maltratan a los esclavos con el látigo. Profe, una pregunta. Sí, dime. Yo veo que los esclavos son blancos ahí, hasta incluso son rubios. Sí, pues, porque los primeros esclavos de la humanidad fueron justamente así. Fueron de piel blanca, fueron rubios, hasta incluso con ojos azules. Muchas personas piensan que los esclavos siempre han sido de piel de color negro, y no es así. Piensan que los esclavos han sido de piel negra, y eso ya surgió último, más o menos siglo XIII, siglo XIV, por ahí, después de Cristo. África fueron de los últimos en convertirse en esclavos, los últimos. ¿Me dejo entender? Entonces, de hecho tenían sus esclavos, pero en ciertas sociedades, ¿no? Por ejemplo, Egipto, que era de África, ¿no? Y ahí fue desde mucho antes el esclavismo. Y de hecho que la vida del esclavo no era nada fácil, pues, ¿no? A veces no les daban de comer. El esclavo es visto simplemente como un objeto de trabajo, claro. Si se muere un esclavo, no hay problema, compro otro o me consigo otro. Así como de repente, como cuando se pierde un alicate, se perdió el alicate, no hay problema, compramos otro. O se perdió el celular, no hay problema, compramos otro. O sea, lo ven así, simplemente como un objeto de trabajo, nada más. Y déjame decirte algo ya casi para terminar el tema, que las grandes obras que hay en la historia, las pirámides de Egipto, la muralla china, ¿no? De repente las construcciones en Grecia, el Coliseo romano, ¿no? Y las grandes obras que existen en la historia antigua ha sido gracias al trabajo de los esclavos. Profe, ¿quiénes son los dueños de los esclavos? Los amos. Pero los amos no se dedicaban a trabajar, ellos se dedicaban a gobernar, a estudiar, a hacer otras cosas. El esclavo era el que trabajaba. Por eso toda esta época es el esclavismo. Y mira, con esta parte yo termino, chicos, el tema. Sí, 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 aguanta, resiste, ya estamos ya terminando. Y mira por acá, ahí está. Por aquí me fui ahora, aquí estoy. Entonces, el esclavismo ha sido una segunda forma de organización de la humanidad y duró más o menos desde los 5000 años antes de Cristo hasta el año 476 después que murió Cristo, justo cuando caía el Imperio Romano. Hasta ahí duró la época del esclavismo, ¿no? Fue la segunda forma de organización de la humanidad. También, ¿cómo se le llamó el esclavismo? Historia
Antigua. Porque ahí surgió ¿qué cosa? La escritura. Pues no, la escritura es sumamente importante. Aquí sí encontramos un montón de escritura. En cambio, en la prehistoria, ¿no? En la prehistoria solamente encontramos evidencias. Entonces, características del hombre en esta época, bueno, hay existencia de clases sociales, gente que tiene más, gente que tiene menos, gente que gobierna, gente que es gobernada. ¿Te das cuenta? Profe, una pregunta. ¿Y cómo una persona se convierte en esclavo? Es una pregunta interesante, ¿eh? Habían varias formas. Te comento una de ellas. Una forma era que de repente alguien tenía deudas con una persona y cuando ya no podía pagar sus deudas, prácticamente o automáticamente se convertía en esclavos. Claro, así era. Otra forma era que quizás si habían dos poblaciones y entraban en guerra, el pueblo vencido pasaba a ser esclavos de los ganadores. También los vencidos en las guerras también podían ser convertidos a esclavos. O sea, y había otras formas más. En esta época existe un estado, fíjate, existe un estado, es decir, gente que gobierna, hay reyes, por ejemplo, en el caso de Egipto hay faraones, así es. Aparición de la propiedad privada, ahora sí hay la idea, ¿no? De que esto es mío, esto me pertenece, esas tierras me pertenecen, esos esclavos me pertenecen, ese hombre que está ahí es mío. Profe, ¿cómo es eso? Sí, pues, porque es mi esclavo, pues. Claro. ¿Te das cuenta? Y sociedades con estas características han habido muchas. Ejemplo, mira, de esta época, Mesopotamia, Egipto, India, China, Fenicia, hebreo, persas, han habido sociedades también como Grecia, como Roma, ¿no? Y otras más. Y estas sociedades son los que vamos a estar estudiando con el pasar de las clases, ¿no? Lo vamos a estudiar a profundidad para que ustedes tengan un poco más de ideas sobre esto. Justo aquí está un mapa, ¿no? Ubicándose justamente los lugares donde se han desarrollado las principales sociedades. Mira, en la parte, por ejemplo, de Europa, por aquí está el cursor, a ver, en Europa, mira, por acá está en Europa, Roma, Grecia, en Asia Menor, en la parte inferior de Asia, mira, Mesopotamia, donde surgió la primera forma de escritura, las primeras leyes, los primeros ladrillos, el signo zodiacal. Uf, acá ellos son inventores de casi todo. China en Asia, mira, Valle del Indo, es decir, acá la India, Egipto en África, claro, y de hecho ya otras culturas aquí en América, ¿no? De repente por acá, América, por acá, ¿no? Chavín, la cultura mochica, ¿no? Y otras más. Fíjate qué interesante este tema, ¿no? Pero así es como vamos a ir trabajando, chicos. Y por último, para despedirme, responde en tu cuaderno, ¿cómo una persona se convertía en esclavo? Te expliqué. Y te expliqué todavía dos métodos. Y si no me escuchaste bien, retrocede el video. ¿Cómo has visto un esclavo? ¿Como un dios? ¿Mm? ¿Como una persona más? Ah, ya. Responde, a ver si es que puedes desarrollarlo bien. Escribe, ¿no? A ver cómo se le veía a un esclavo en esa época. Ya, chicos, entonces, así estamos llegando al final de estas clases que sirven de reforzamiento. Espero que les haya gustado. Vamos a ir mejorando con el pasar de las clases porque créeme que es una situación muy complicada estar aquí con la computadora. A veces tenemos que esperar incluso hasta las horas de la noche para obtener un poco de silencio, porque es algo incómodo con la bulla. Estamos haciendo el doble o el triple de esfuerzo de lo que se hace en una clase presencial y queremos que tú revalores eso y que también te pongas las ganas para aprender. ¿Sí, chicos? Ya nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase ya voy a tener ya la lista de todos los estudiantes y voy a pasar así a modo de lista, ¿ya? A ver, para poder simular un poco mejor esto. Cualquier consulta me la haces llegar, ahí voy a estar al pendiente. Muy bien, chicos, hasta luego, nos vemos.